el debate legislativo que se ha producido en Chile en los últimos días en materia de seguridad y combate a la delincuencia, han surgido voces que han alertado respecto del riesgo de caer en esta materia en lo que se suele denominar populismo penal. La cuestión es importante y merece un análisis algo más detallado. Es cierto, la herramienta penal es probablemente una de las más graves que tiene a su disposición el Estado, lo que se suele llamar técnicamente el derecho a castigar o la potestad punitiva del Estado, constituye, si bien una necesidad de la vida en sociedad, una intervención muy grave también en la vida de las personas y por ende una herramienta que debe usarse con especial cuidado y con especial control. Eso se ha solido graficar en la expresión de que es una herramienta de última ratio, es decir, una herramienta que no pretende resolverlo todo y que no se usa en primer lugar o como la primera opción. En general se hace un análisis cuidadoso o debiera hacerse al menos, de cuándo y cómo se utiliza la herramienta penal. La historia de Occidente muestra un esfuerzo por controlar y utilizar de manera adecuada esta herramienta. Así se configura lo que se suele llamar, y de lo cual usted probablemente ha oído hablar, que es el llamado debido proceso. Instituciones como la presunción de inocencia, el derecho a defensa de todos, independientemente del crimen del que se nos acuse, y el derecho a ser juzgado por jueces imparciales, son parte de esta configuración de controles para que la herramienta penal se utilice para lo que debe ser usada, es decir, para combatir la delincuencia y el quebrantamiento de las leyes, pero se utilice conforme a la razón, para que sea de nuevo, y tal como hemos dicho en ocasiones anteriores, una manera de cumplir lo que dice el lema de nuestro escudo nacional, por la razón o la fuerza, es decir, por la fuerza al servicio de la razón cuando es necesario usarla. Por cierto, el combate a la delincuencia no debe olvidar esto, pero tampoco debe olvidar lo que nos enseñó el siglo XX, con especial claridad, pero también con especial dolor y sufrimiento, que es el riesgo del surgimiento de posiciones totalitarias o de regímenes totalitarios que precisamente usaron como parte de su discurso el discurso de recuperar el orden o restablecer el orden. Esto es lo que se ha planteado hoy día. Se ha dicho, cuidado porque un discurso muy fuerte o muy duro en materia de sanciones penales puede estar abriéndole el espacio a ideas, liderazgos, tesis que la historia ha mostrado que pueden llevar a una cierta deriva que apunta a regímenes totalitarios. Es cierto, ese cuidado hay que tenerlo, pero no hay que olvidar que esas tesis, esas doctrinas o esos planteamientos, esas ideologías en muchos casos, no habrían tenido tanto espacio, no habrían tenido posibilidad de crecer si antes no se hubiera producido un problema. Y ese problema fue que antes el Estado dejó de ser capaz de cumplir su deber básico, de garantizar el orden público, de garantizar la seguridad, de combatir adecuadamente la delincuencia. Es decir, si de verdad queremos evitar populismo en estas materias, si de verdad queremos evitar derivas totalitarias o utilización indebida de las herramientas que ofrece el sistema, lo que tenemos que garantizar es que el sistema sea capaz, dentro de sus márgenes y con sus controles, de combatir adecuadamente la delincuencia. Porque si no, lo que vamos a tener es la pérdida de confianza en el sistema. Las personas van a dejar de confiar, si no lo están haciendo ya, y por lo tanto van a empezar a pensar en que estas tesis tienen sentido como última alternativa. Esto no es teoría, no es un análisis conceptual simplemente. Tiene mucho que ver con la vida diaria. Usted estará de acuerdo conmigo en que si la delincuencia se toma los barrios y las calles y por lo tanto me obliga a vivir encerrado, si es la delincuencia la que hace que yo no pueda estudiar un posgrado o continuar mis estudios en las tardes porque tengo susto de si puedo volver o no de noche a mi casa,
si la delincuencia cambia los hábitos de vida porque me impide salir o hacer cosas que antes hacía, incluso porque me impide adquirir ciertos bienes porque o me los roba o me los destruye, etcétera. Si la delincuencia se va, si la delincuencia, el crimen organizado, la inseguridad se van tomando mi vida diaria, eso afecta mi vida diaria muy gravemente, pero no solo la afecta, sino que va haciendo que la legitimidad del sistema, fundamental para que sea respetado, para que funcione, se vaya erosionando. Se va erosionando gradualmente porque mi vida diaria se va viendo afectada. Este no es un problema que se reduzca solo a si usted o yo somos víctimas de un delito específico. No, es el ambiente en el que nos movemos, es la sensación que tenemos. Cuando la sociedad llega a la conclusión de que la autoridad del gobierno es incapaz de someter a la delincuencia o al crimen organizado, es incapaz de mantener la seguridad, es incapaz de garantizar una vida en paz, entonces se está construyendo el espacio precisamente para estas visiones populistas o para estos planteamientos populistas que tienen, por cierto, la deriva totalitaria a la que hemos aludido y que son por lo mismo muy peligrosos. Ahora, estamos en una situación crítica en Chile en esta materia porque la crisis de seguridad es muy grande y por lo tanto corremos el riesgo de que las personas agotadas, usted y yo, agotados de ver esta situación, tendamos a recurrir a opciones distintas con tal de que el problema se solucione. Lo más grave es que no solo es esa tendencia que es grave, lo más grave, decía, es que hemos llegado donde estamos no por casualidad. Esto no es una suerte de catástrofe que vino sin que nosotros quisiéramos o que se instaló por mala suerte, no. Esto lamentablemente lo fuimos construyendo paso a paso con ciertas decisiones o con ciertos planteamientos que respondían a visiones ideológicas, que respondían a tesis revolucionarias o refundacionales, que fueron minando el orden institucional de a poco y abriendo el espacio a la delincuencia y al crimen organizado. Sí, usted recordará cómo llevamos años oyendo prédicas en contra del sistema, años oyendo prédicas en contra del orden, años oyendo prédicas en contra de la instalación de medidas, de la aplicación de sanciones, años en que nos han venido diciendo que eso es, en el fondo, oprimir, castigar indebidamente, etc. Todos los que nos dijeron eso, pensadores, intelectuales, periodistas, opinólogos, etc., todo ese discurso, y por cierto, políticos, todo ese discurso al final lo que hizo fue erosionar la confianza en las instituciones, la confianza en la legitimidad del sistema y por lo tanto abrir espacio a que se fueran instalando de a poco redes de delincuencia que fueran creciendo cada vez más ante un sistema que tenía que ir retrayéndose, retrocediendo, porque las personas empezaban a dejar de confiar en él. Hoy día discutimos cómo sería la mejor regulación para proteger a los miembros de la fuerza pública en el ejercicio de sus funciones. Sí, y eso es muy importante, pero llevamos años discutiendo o planteando ante la opinión pública una virtual presunción de culpa respecto de esas instituciones. Como si cada vez que actuaran ejerciendo la fuerza para restablecer el orden y para combatir la delincuencia, no estuvieran cumpliendo con un deber, con un mandato y actuando en nombre nuestro para garantizar una buena convivencia, sino que estuvieran haciendo un acto per se malo. Esto se hizo muy crítico desde la revuelta de octubre del 2019, este discurso que virtualmente glorificó la violencia y consideró todo uso de fuerza por parte del Estado como virtualmente ilegítimo per se, pero venía de antes, lo veníamos oyendo de antes. Estas presunciones se venían instalando de antes. Eso es lo que pone al país hoy día en una situación muy grave, porque esa situación es la que abre la puerta a la deriva populista más crítica. Si usted y yo llegamos a la convicción de que el sistema es incapaz de cumplir su deber, entonces usted y yo vamos a empezar a mirar otras alternativas. Eso es muy grave
y por eso es muy grave lo que ha pasado antes en minar, en erosionar las reglas básicas del sistema. Se suele decir que hay momentos en la vida en que las personas tenemos que demostrar de qué lado estamos. Tenemos que hacer gestos o adoptar decisiones que muestran o grafican de qué lado estamos. Chile atraviesa por una crisis de delincuencia, de orden público, y es importante que todos demostremos de qué lado estamos. Y se trata no de estar del lado de una persona tal o cual, se trata, en último término, de demostrar que estamos del lado del orden institucional, de las reglas, de las instituciones. Hay que demostrarlo, hay que dejarlo claro, y tenemos que hacerlo todos ahora, antes de que sea demasiado tarde. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.